Oh, ok, chévere. Entonces, por acá, vamos a, primero, bueno, a todos, como les dije, bienvenidos. Iniciamos nuestra primera sesión del módulo 3 del programa de formación Jóvenes Ciudadanos. Este es nuestro módulo instrumental y de esta sesión les comento que nuestro facilitador es Pedro Méndez, licenciado en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana, secretario de Formación de Primero Justicia en el municipio Sucre, especialista en política internacional en la UNIMED del 2005, magíster en gerencia pública de IESA, fue gerente de planificación estratégica de la alcaldía de Chacao, fue coordinador del Consejo Municipal de la Alcaldía de Sucre, fundador de la Asociación Civil Forma, Formación y Acción, presidente de la Fundación Pro Petare, de la cual dependen los proyectos Alimenta la Solidaridad Petare, Faro Comunitario, Ciudad, Alimenta la Cultura y Esquinideas. Colaborador de CEDICE, columnista de Run Runes y El Picasso, ha hecho publicaciones sobre ciudad, ha sido asesor de la Subcomisión de la Descentralización y Gobiernos Locales de la Asamblea Nacional y actualmente, bueno, no actualmente, sino colaboró en la Comisión del Plan País como encargado de Relaciones Interinstitucionales. Entonces, bueno, sin más que agregar, Pedro, bienvenido a nuestra sesión. Desde Más Ciudadanos, un honor contar contigo. Le quiero, como dato curioso, Pedro estuvo con nosotros ayer también, entonces, bueno, un aplauso para él. Y nada, bienvenido y aprovechen mucho esta clase, jóvenes ciudadanos, que de políticas públicas de calidad depende mucho el porvenir del país. Muchas gracias por esa presentación, por este espacio y a todos ustedes por conectarse un sábado en la mañana para aprender un poco. Creo que, y siempre lo digo cuando hago este tipo de actividades, la diferencia o buena parte de la diferencia que ustedes puedan marcar en el futuro como actores políticos o desde la trinchera que decidan colaborar con la sociedad, va a depender de la formación y del tiempo que le dediquen ustedes a su formación, del tiempo que ustedes le dediquen a cultivar la vocación que ustedes tienen. Yo siempre les digo, por ejemplo, a mi equipo en Primero Justicia, en Sucre, en el municipio de Sucre del estado Miranda, les digo, mira, ustedes pueden, cualquiera puede caminar muchas veces el municipio, pero no cualquiera puede, o no cualquiera le dedica el tiempo suficiente a entender al municipio y a estudiar y a formarse para realmente ser útil a fondo, serle útil al municipio. Yo creo que es muy importante el tiempo que ustedes le están dedicando a esto. Quería preguntar de cuánto tiempo dispongo para... Tienes hasta las 12, Pedro, incluyendo la ronda de preguntas y respuestas. Ok, chévere. Una cosita importante, ¿quieres que las preguntas sean al final o durante la sesión? Al final. Ok, perfecto. Ok, fíjense, vamos a hablar el tema es muy extenso. Yo le voy a dar un enfoque, que no es el único enfoque que tiene este tema, pero creo que digamos, es un enfoque indispensable, general, que orienta o que busca orientar todo el proceso previo a la concepción de una política pública y cómo bajar de los valores, de los principios que guían la acción a la acción política concreta, la política pública concreta. Pero, por supuesto, el tema de políticas públicas tiene una cantidad como de aristas y de temas y de temas específicos que son importantísimos. Y bueno, creo que es un área de la que hace mucha falta en el país para la concreción de las políticas públicas. Entonces, bueno, para la concreción de los programas de gobierno que se requerirán en el futuro. Un poquito el esquema que quiero seguir es este. Voy a utilizar una definición de política. Me imagino que muchos de ustedes habrán estudiado o estarán estudiando carreras vinculadas a la política y habrán estudiado algunos conceptos de política. Como ustedes saben, en ciencias sociales los conceptos son equívocos, es decir, puede haber varias definiciones correctas o en todo caso que enriquecen el concepto en general
de un término, pero bueno, yo voy a enfocarme en esta definición que a mí particularmente es la que más me gusta, y que creo que ayuda o enriquece el tema de discusión. Luego quiero hacer una pequeña distinción entre esos tres conceptos, politics y policy, que en inglés son tres palabras distintas, pero en castellano es una sola palabra, que es política. Luego, quiero que hagamos un recorrido de lo que yo llamo el proyecto histórico. Tomo esa palabra prestada del marxismo, es lo único que tomaría prestado del marxismo. Mentira, creo que hay muchas cosas interesantes allí. Hablarles de lo que yo llamo los planos de mediación, y entonces ahí sí hablar un poco de algunos tópicos que tienen que ver con políticas públicas. Entonces, esa definición que les menciono, que me gusta, de política, es una definición de David Easton, que tiene bueno, es un intelectual que ha escrito mucho y ha reflexionado mucho acerca del tema sobre todo el tema de sistemas políticos, y esa definición va más o menos así, traducida al castellano: asignación autoritativa de valores en una sociedad. Y ahí la pongo en inglés: authoritative allocation of value. Es un poco más larga que eso, pero hago la cita solamente en ese segmento, y entonces vamos a diseccionarlo. Asignación autoritativa. ¿Por qué autoritativa? En realidad la traducción no es perfecta, porque autoritativo probablemente en castellano nos evoca como el autoritarismo, pero en realidad a lo que se refiere en este concepto, y esa palabra en inglés, es la asignación que mediante la autoridad conferida a ciertos entes del gobierno, digamos, la asignación que esos entes hacen por la autoridad que le ha sido conferida por la gente, por la autoridad que le ha sido conferida por los votos, por la autoridad que le ha sido conferida por el sistema que aplique, de valores en el sentido de cosas que son valiosas, es decir, no solamente recursos monetarios, financieros, sino también recursos de tiempo, recursos de atención, recursos humanos, equipos dedicados a infraestructura, etcétera. Cosas que son valiosas. Entonces, se asigna mediante la autoridad conferida en cierto ente gubernamental algo que es valioso en una sociedad X. Entonces, eso, la lucha, la lógica o la lucha por asignar valores, la lucha por quién asigna esos valores, la lucha por cuánto tiempo quién asigna esos valores, es la política. ¿Ok? Y ese concepto a mí me gusta muchísimo, es un concepto muy técnico, pero además creo que ayuda aquí para lo que vamos a hablar. Entonces, hago ahora la distinción de la que les hablaba. Cuando uno habla de política en castellano, puede estar hablando de varias cosas. Uno puede estar hablando de la política como la política de partidos, la lucha por el poder. Puede estar hablando del estudio de la política, por ejemplo, cuando se habla de ciencia política, o puede estar hablando de lo programático, ¿no? El programa de gobierno. Entonces, en inglés son tres palabras: polity, que se refiere al análisis, digamos, politológico de los tipos de gobierno, o en todo caso el análisis de la política, del gobierno, del sistema, del Estado, etc. Politics, que es entonces la lucha por el poder. ¿Okay? Y policy,
que tiene que ver más con el programa, lo programático. Y cuando hablamos de programa, cuando hablamos de lo programático, es, bueno, el programa de gobierno, digamos. Eh, y esta definición no solo es interesante y útil desde el punto de vista del estudio de estos temas, sino que es útil e interesante para entender dónde uno está parado en ciertas circunstancias. Porque además no todo no todo el que estudia la política es político, ni viceversa. Ni todo el que hace política, no todo el que está en la política de partido logra o ve la importancia de el programa y de aplicar la política concreta. Y además, desde un punto de vista ya como más valorativo, ético, moral, no todo el que está en política, y esto tenemos que tenerlo presente constantemente, logra imaginen un gráfico de dos ejes, en el que en un eje está la acumulación de poder y en otro eje está el servicio a los demás. Y a mí me gusta pensar que el político debe mantenerse en un ángulo de 45 grados, es decir, estar pendiente y activo y trabajando y luchando por las posiciones de poder, pero constantemente utilizando ese poder que tiene para servir, porque el poder no debe ser otra cosa que una herramienta. Si uno se inclina hacia el eje del poder, está acumulando poder por poder y está convirtiendo el poder en el fin de la acción política, y si está inclinándose hacia el lado del servicio, está muy bien, pero probablemente entonces no estamos hablando de política, sino entonces, bueno, de servicio social o de otras formas de servicio que son además muy útiles, necesarias y tienen su espacio en la sociedad. Entonces, bueno, volviendo aquí, esta diferenciación también creo que es útil junto con la definición que vimos antes. Fíjense. Tercera idea. Del proyecto histórico a la política pública. Cuando uno entra en política, sobre todo cuando uno es joven, la mayor parte de las veces uno entra movido por una vocación, y la vocación es algo, digamos, misterioso y es algo que está en uno sin uno saber por qué, y uno está movido por unos ciertos valores, uno quiere ayudar a la comunidad, a su comunidad, uno quiere ayudar al municipio, uno quiere ayudar a su país, uno quiere ayudar a cierto grupo dentro de la sociedad. Y hay una motivación a nivel de valores, de principios, de la vocación, que está en un nivel de abstracción bastante alto, ¿no? Y pasa mucho, y es un reto, por cierto, que tiene esta generación, porque no hemos tenido suficiente experiencia de gobierno, porque ya van 22 años en las que solo un partido ha tenido los mandos de la mayor parte del aparato burocrático. Es muy importante que nosotros entendamos y nos preparemos y busquemos todas las formas de ganar experiencia en la aplicación de la política concreta. Porque cuando uno dice, yo quiero que todos los niños de Venezuela coman 3 veces al día, o cuando uno dice, yo quiero que todos los enfermos de cáncer tengan el tratamiento, o cuando uno dice, yo quiero que todos los emprendedores puedan entrar con facilidad a la economía formal, eso puede ser muy chévere pensarlo, y qué bueno tener esas motivaciones, pero cuando usted lo paran frente a la política pública concreta, hay una posibilidad muy grande de que usted se dé un golpe, aunque era otra la palabra que iba a usar, muy grande. Porque la política pública concreta conlleva una cantidad de complejidades técnicas, una cantidad de complejidades además administrativas,
financieras, etcétera, importantes. Entonces, entonces, ¿cómo ir de el proyecto histórico, aquí llamo proyecto histórico, a la visión de muy largo plazo que debemos construir para cualquier cosa que queramos hacer en política? La visión de muy largo plazo. Si no tenemos una visión de muy largo plazo de lo que queremos para el campo venezolano, lo que queremos para la política petrolera, para la política educativa, qué queremos que pase con la política de salud en los próximos 30 años. Si no empezamos por allí, o en todo caso, si no tenemos eso, la preocupación de tener eso a la vista y de tenerlo como una consideración fundamental, bueno, vamos a estar todo el tiempo improvisando y sobre la marcha, y como vaya viniendo, vamos viendo. Entonces, creo que es fundamental que a la hora de pensar la política pública concreta, eso parta de una reflexión individual, de grupo, de partido, comunitaria, societal, acerca de cuál es el muy largo plazo hacia el que estamos apuntando. Y eso pasa con cualquier proyecto en la vida, por cierto. Entonces, ¿para qué complicarse en la lucha política haciendo uso de palabras como doctrina, como proyecto histórico, como plataforma o programa de gobierno, visión, misión, etcétera? Y fíjense que allí utilizo esas esos cuatro bullets. Yo digo doctrina, que está en el nivel más alto de abstracción, el proyecto histórico que se desprende o debería desprenderse de esa doctrina, la plataforma de gobierno, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en estos próximos 5 años? O estos próximos 5 años en el gobierno, estos próximos 5 años en la oposición, en el entendido de que haya democracia y haya alternabilidad en el gobierno. Y bueno, entonces la misión y visión de las instituciones o proyectos específicos. Esta foto que tienen ahí enfrente es una foto de la Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Como casi toda Europa, absolutamente destruida, producto de esa guerra que dejó algo así como 45 millones de víctimas. Eso es una foto de Alemania que queda planchada por los bombardeos, no queda piedra sobre piedra, una imagen dramática, una imagen, por cierto, muy similar, en todo caso, en los efectos económicos y humanitarios que estamos experimentando, muy similar a lo que estamos experimentando hoy en Venezuela. Las consecuencias de 22 años de socialismo son similares hoy a que hubiese ocurrido una guerra en todo el sentido de la palabra en Venezuela. Entonces, los alemanes en 1945 y Europa se enfrentan a esto, eso que está ahí. ¿Cómo hacemos para reconstruir al país? Y gente como Konrad Adenauer, gente como Winston Churchill, gente como Charles de Gaulle, como Alcide de Gasperi, bueno, los estadistas norteamericanos de la época, que ayudaron además a través del Plan Marshall, dijeron, mira, nosotros tenemos que, ¿cómo hacemos para reconstruir esto? Y, digamos, hay unos aprendizajes ahí importantes, unos aprendizajes que tienen que ver con la manera en que ellos dijeron, bueno, compartimos más o menos una doctrina, o en todo caso algunos grupos dentro de esos grandes liderazgos compartían algunos elementos doctrinales, fijaron una estrategia de largo plazo, varios lustros, varias décadas por delante, y llevaron entonces acciones de gobierno u oposición enfocadas en la tarea de construir ese futuro que tenían proyectado. Pero lograron construir un proyecto de decir, bueno, pasaron esta gran guerra, a mí me gusta hablar de la Primera y la Segunda Guerra como una sola guerra con un interludio largo, pero bueno, pasaron estas dos terribles guerras, pero además venimos de
1000 años de guerras en Europa. Bueno, ¿cómo hacemos para entendernos y cómo hacemos para reconstruir nuestros países y cómo dar el salto al desarrollo? Y esos aprendizajes, esas mejores prácticas, digamos que subrayo allí, hay que estudiarlas, entenderlas, para afrontar temas como, por ejemplo, bueno, si nos ponemos de acuerdo y planteamos una visión, que eso es, por ejemplo, lo que se buscaba con el Plan País, por cierto, y creo que en cierta medida se logró, y bueno, eso es una fotografía en el tiempo de una visión de largo plazo, pero eso hay que seguirlo alimentando, modificando, actualizando constantemente, ¿no? Y puede que no se llame Plan País, se llame Plan Venezuela, o lo que ustedes quieran, pero eso es un esfuerzo necesario y permanente, y dentro de los partidos tiene que haber mucha más reflexión acerca de cuáles son los largos plazos y cuáles son las políticas públicas concretas que se quieren aplicar en un determinado momento para resolver problemas, por ejemplo, como el de la industria petrolera, que si bien, y como todos saben, el petróleo dejará de ser en las próximas décadas tan importante como lo ha sido en los últimos 100 años, bueno, probablemente nos queden 30, 40 años en los que seguirá siendo importante, y probablemente pase como con el carbón, que no desapareció del todo como una fuente de energía. Así que todavía podemos apalancarnos en el petróleo, sin que sea quizás el centro de nuestras preocupaciones. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro proyecto histórico con respecto a esto? Entonces, bueno, un poco para ejemplificar la necesidad de ver el largo plazo, de avisorar el largo plazo, un poco de una manera muy gráfica, quizás hasta caricaturesca, les menciono este caso, que es el canal, la construcción del canal que unía el Rin y el río Rin y el Danubio en Europa. Esta construcción la decretó Carlomagno en el año 793. 793, hace más de 1000 años. Y fue inaugurado este canal en 1992, canal de 171 kilómetros, y tardó 70 años en construirse. Ahí en ese mapita ven cuál es el recorrido que hace ese canal, que une esos dos ríos y mejora, perfecciona la navegabilidad, por lo tanto el comercio intestino en Europa. Ese es un segmento, una foto de una parte del canal. Fíjense cómo hay un puente que sostiene esa parte del canal. Pero bueno, digamos, hubo una visión. No voy a decir que es que Carlomagno definió la cuestión y todo el mundo le puso atención a lo que había dicho Carlomagno, pero en todo caso, ese canal se comenzó a construir 70 años antes, o sea, en 1921, y se terminó de construir en 1991. Hubo una visión, bueno, vamos a terminar esta cuestión, vamos a hacerla, es importante. ¿Estamos de acuerdo en que es importante? Sí, ok, vamos a dedicar los recursos necesarios a esto. Otros ejemplos de muy largos plazos y de la visión de los espacios globales son, por ejemplo, la compra de Alaska en 1867, que costó 7.5 millones de dólares. No recuerdo ahorita cuántos son 7.5 millones de dólares de 1867 hoy, pero lo que sí le puedo decir es que no es nada en términos de la inversión que Estados Unidos realizó comprándole Alaska a Rusia, y la importancia geopolítica y energética que tuvo esa inversión, y la visión que tuvieron esos políticos en aquel momento, a pesar de una avalancha de críticas que hubo en los Estados Unidos en ese momento, que decían, ¿y para qué van a gastar plata en eso? ¿Quién está cobrando la comisión? No sé, que eso es innecesario, con tantas prioridades. Hubo unos políticos que dijeron, eso es importante. Y vaya que fue importante en términos de política pública concreta, concretísima, en el momento, por ejemplo, de la Guerra Fría. Imagínense haber tenido a Rusia metida en el continente americano en el trance de la Guerra Fría. Pero lo mismo con la construcción del canal de Suez.
Lo mismo con la construcción del Canal de Panamá, que la intentan los franceses y fracasan, y la retoman los norteamericanos y lo logran en un periodo en total de unos 40 años, 50 años. Pero además entonces existe la voluntad de proteger aún hoy en día comunitariamente el Canal de Panamá como una arteria vital. Lo mismo con el Canal de Suez. Estos son grandes acuerdos de largo plazo, de largo aliento, que tienen impacto en la política pública concreta, real, del día a día. Otro ejemplo de un proyecto histórico fenomenal que tiene impacto es padre y madre de políticas públicas concretas muy exitosas, la Unión Europea. Una cantidad de países que habían pasado toda la historia matándose, una cantidad de países que además muy diversos culturalmente, se ponen de acuerdo para hacer la Comunidad del Carbón y el Acero, después de la Segunda Guerra Mundial, que es la semilla de la Comunidad Económica Europea, que es la semilla de la Unión Europea, que parte de una comunidad de intereses económicos y comerciales, luego laborales, luego se va complejizando hasta una unión política, que para mí es probablemente uno de los más grandes éxitos de Occidente, completo, como civilización. Y vaya que los latinoamericanos tenemos que aprender de ese ejemplo, y darnos cuenta además que si los franceses, alemanes, belgas, españoles, ingleses se pudieron poner de acuerdo, siendo además que venían de matarse por siglos, bueno, los latinoamericanos, que todos hablamos castellano, a excepción de los brasileros, pero que todos o la mayoría provenimos de la tradición católica, y si no en todo caso de la tradición judeocristiana, que todos somos parte de, o tenemos un sistema de leyes e institucional similar, sistema de medidas similar, sistemas económicos y financieros muy parecidos, tradiciones culturales muy parecidas, paisajes y geografías y retos geográficos muy similares. Coño, ¿cómo es que no nos ponemos, cómo es que no podemos nosotros construir algo similar, además en un tiempo en que es tan necesario construir bloques económicos importantes para un mundo globalizado y en el que hay otros bloques tan pesados y que mientras no nos integremos no vamos a ser competitivos frente a esos bloques? Otro ejemplo, más sencillo, más concreto, de política pública que vio el largo plazo, las desregulaciones arancelarias en Chile. ¿A qué me refiero con esto? En los años 80 comienzan una serie de desregulaciones arancelarias, es decir, se bajan los aranceles a la importación. ¿Y para qué? Para beneficiar al consumidor, porque al final bajar los aranceles a quien beneficia al consumidor. ¿Que afecta a la industria nacional? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos subsidiando empresarios ineficientes y seguimos encareciendo los productos buenos para el consumidor chileno? ¿O nos ponemos de acuerdo en un plan a 20 años para en 20 años bajar los aranceles? Pero cuando uno se plantea una política de 20 años, lo llamativo aquí, lo que quiero destacar es que hubo voluntad, vocación, interés, compromiso, seriedad, solidez institucional para mantener esta política de desregulaciones arancelarias a lo largo de 20 años e ir bajando progresivamente los aranceles para que la industria pudiese ponerse al día, y entonces la industria nacional chilena, y entonces pudiese competir con los productos importados. Entonces, estos son ejemplos de política pública que ve un poquitico más allá de la punta de la nariz. Y los muy largos plazos en política son muy importantes porque hoy en día estamos en un mundo que se mueve a una velocidad tremenda, y los cambios ocurren a una velocidad tremenda, las tendencias ocurren a una velocidad tremenda. ¿Y qué pasa cuando uno se mueve a mucha velocidad? Bueno, que si uno va en un burro, bueno, uno a velocidad de burro, uno, bueno, con que vea unos cuantos metros adelante es suficiente.
Si uno va en un auto y vas a 120 kilómetros por hora, bueno, tienes que ver por lo menos un par de kilómetros por delante para ver qué obstáculos hay en el camino. Pero si vamos en un jet a altísima velocidad, ¿qué es lo que ocurre con los cambios hoy en el mundo? Entonces hay que ver mucho más adelante para avisorar, porque cualquier cambio de dirección va a tener un impacto tremendo en lo que ocurra con la política pública en un determinado país o bloque de países. Entonces, es fundamental que las sociedades, los partidos políticos, en el debate en los parlamentos, que por cierto, ¿cuánta falta nos hace que haya un parlamento en este país en el que podamos hacer política, ponernos de acuerdo, discutir las leyes, etcétera? ¿Cuánta falta hace ese espacio? Y creo yo cuánta falta hace que ese espacio sea bicameral, para que haya espacio y tiempo para la discusión seria, serena de los problemas. ¿Por qué? Porque en esos espacios, en el Parlamento, pero en todo caso en la opinión pública, en la discusión entre los partidos, etcétera, hay que definir, distinguir, coordinar, ordenar los valores que motivan el diseño de una política pública, las ideas que tienen que ver con el diseño de una política pública, la técnica, fíjense que vamos bajando en nivel de concreción, valores, abstracto, ideas un poco más concretos, técnicas aún más concretos, acciones súper concretos. Entonces, ese es digamos, el proceso de definición, de diseño de la política pública que es fundamental. Es decir, una vez que uno tiene, un poco resumiendo, volviendo atrás, una vez que uno tiene claro cuál es el proyecto histórico, una vez que uno tiene claro cuál es la visión, una vez que al menos uno como, digamos, dentro de un partido dice, nuestra visión es esta, entonces la lucha política del día a día, y en el Parlamento, y en las instituciones, y en la opinión pública, y en el debate, y en la asamblea de ciudadanos, tal, allí ocurre un scrubbing, como esas fricciones que van ocurriendo para definir, distinguir, transar, coordinar, ordenar valores, ideas, técnicas y acciones, que es con lo que se va priorizando en una sociedad, cuáles son las políticas públicas concretas que se requiere implementar. En todo caso, esto es lo que debería ocurrir para improvisar lo menos posible, para tener los mayores consensos posibles, para incluir a la mayor cantidad de grupos, instituciones posibles, etc. Este proceso, entonces, debe definir qué es lo lícito hacer frente a un problema X, cómo lo resolvemos, y si es lícito hacerlo, pero como los recursos son escasos, entonces hay que definir qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo esencial, lo necesario, lo útil, lo conveniente, lo factible, ¡lo factible! ¡Carajo! Perdón, pero mucha gente planifica la política pública en el aire, sin pensar en el impacto, por ejemplo, económico, o en el impacto social, o en el impacto ambiental que puede tener una política pública y que la hace que no sea factible en el tiempo. Le voy a decir algo muy sencillo, muy concreto, muy pedestre, muy simplón. Pero, por ejemplo, cuando en un municipio se diseña, por ejemplo, un plan para la construcción de espacios deportivos o espacios públicos, a pocos alcaldes o a casi ninguno se le ocurre pensar cómo es que hay que comprometer entonces el presupuesto de los próximos años para el mantenimiento de esos espacios que se están construyendo. Coño, es maravilla. Entonces, el alcalde Pedro Méndez construyó 45 canchas de fútbol de grama sintética. ¿Dónde está el presupuesto para mantenerlas el año que viene? Después de que se le dio furruco por 365 días y sus noches, el año que viene cómo va a estar esa cancha y dónde está el presupuesto para mantenerla. ¿Es factible o no es factible?
Y esos son el tipo de cosas que entonces hay que discutir en el Consejo Municipal, con los vecinos, en el diseño del presupuesto participativo, en la Asamblea de Ciudadanos en la que se prioriza el asunto, en el plan de gobierno que se presenta para los próximos 5 años, en la oferta o en la promesa electoral, de cómo vamos a hacer para que eso sea factible, que sea viable, que sea responsable con los dineros, que además, por cierto, no olviden nunca, no son dineros de uno. Y uno siempre en política pública actúa con el dinero de los demás. Y entonces hay que ser mucho más responsable con el uso del dinero de los demás, que es el dinero además de los impuestos que pagan los ciudadanos, o al menos los comercios, en el caso, por ejemplo, de los municipios. Entonces, entre otras palabras, ese proceso de diseño de la política pública, de la priorización de la política pública, del debate de la política pública y del debate de los problemas, primero de los problemas y luego de la política pública, es decir, cuáles son los problemas más importantes, cuáles son los prioritarios y qué nos ponemos de acuerdo para entonces diseñar las políticas públicas y cómo las vamos a aplicar, porque además hay una cantidad de opciones estratégicas. Uno puede decir, bueno, en un municipio el problema es la inseguridad. Bueno, primero está el proceso de ponerse de acuerdo en que eso es prioritario. O sea, bueno, ¿dónde ocurre eso? Una vez más, en el Consejo Municipal, en la opinión pública, en la reunión de vecinos. Ok, la seguridad es prioritaria. Vamos entonces, ese es el qué. Entonces, vamos, y bueno, y es importante, ¿por qué? Bueno, porque por el orden público, para que haya menos muertes, menos enfrentamientos, para que se respete la propiedad, para que no haya hurtos, etc. ¿Cómo entonces vamos a atacar eso? Va a ser una política de, digamos, coercitiva, muy violenta, va a ser una política preventiva, van a ser ambas. ¿Cuántos recursos se le va a dedicar a cada una de esas dos aristas del tema de la seguridad ciudadana? ¿O no? ¿O hay que meter un tercero porque es que hemos priorizado que el tema del alumbrado para mejorar la seguridad es también importante? O otro enfoque es que hemos pensado que el tema de la construcción de espacios deportivos en los lugares donde más ocurrencia de crimen va a bajar los índices delictivos. Entre paréntesis, yo creo que eso no es tan cierto. Cierro paréntesis. O hay que dedicar recursos, como se hizo aquí en el municipio de Sucre del estado Miranda, en algún momento, a colocar GPS en las patrullas para verificar que están pasando por los hotspots, por los puntos calientes de crimen. Y entonces, pero esos puntos calientes de crimen se mueven, y entonces, ¿cómo hacemos para hacer el seguimiento de esos puntos calientes? ¿Y qué recursos tenemos para seguir los puntos calientes y mantener los GPS y los incentivos para la policía para que sigan el programa que se ha diseñado para esto? Todo eso requiere de una priorización y de un diseño digamos, de política pública. Hay unos Kraft y Furlong, que es un manual de política pública que yo creo que está muy actualizado y se usa en muchos programas de política pública muy prestigiosos. Por ejemplo, en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Ahí hay 3 citas que las pongo en inglés, las traduzco, pues, pero siempre me gusta poner en el idioma original porque creo que digamos, hace honor a lo que más precisamente querían decir los autores. Dice, el término policy, acuérdense, el policy como política pública, politics, policy. El término policy se refiere en general a un determinado curso de acción que un individuo o un grupo consistentemente sigue para lidiar con un problema. ¿Ok? Dicen también más adelante,
los problemas públicos, es decir, los problemas públicos que busca atender la policy, es decir, la política pública, se refieren a las condiciones que el público ampliamente percibe como inaceptables y que por lo tanto requieren una intervención. ¿Sí? Importantísimo aquí que en el diseño de la política pública, idealmente, bueno, se busque la opinión de los especialistas y la opinión de la gente, ¿no? Y por cierto, al decir especialistas, tiene que haber una ponderación y darle el peso que deben tener los especialistas en el diseño y ejecución de la política pública. Y los políticos tenemos que entender que tenemos un espacio en este proceso, pero que hay que darle también espacio a los técnicos. Y viceversa, por cierto. Los técnicos tienen que saber y tienen que valorar la importancia de el político en el diseño, priorización de la política pública y en la aplicación para darle viabilidad política al programa. Dicen también, política pública es lo que los oficiales funcionarios dentro de un gobierno y por extensión los ciudadanos a los que ellos representan escogen hacer o no hacer sobre políticos, sobre problemas públicos específicos. Y fíjense esto, ahí dice, política pública es lo que los funcionarios de un gobierno y por extensión los ciudadanos a los que representan, y ahí me voy rapidísimamente a la definición de Easton, asignación autoritativa de valores. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, mediante el voto, ojalá, mediante el voto, otorgaron la autoridad, depositaron autoridad en unos oficiales de gobierno, en unos funcionarios, para que ejecutaran una política pública en su nombre. Pero en buena ley y en una democracia, en una república, en una democracia, bueno, esto es la gente la que está aplicando la política pública, está asignando algo que es valioso, recursos, tractores, patrullas de policía, camas de hospital, litros de leche, camiones de carga, grúas de construcción, cosas valiosas, las está asignando a un determinado municipio, estado, grupo de la sociedad, grupo etario, grupo con X características dentro de una sociedad. Entonces, fíjense, por eso es que esta definición de Easton a mí me gusta mucho, porque por donde le entres, al final la política va para allá. Es decir, cuando primero justicia y BP y tal, no sé qué, entran en el debate político, en la lucha y en esta guerra que ha planteado el PSV, es porque nosotros creemos que si asumimos el poder, vamos a asignar mejor nosotros los valores en la sociedad venezolana, porque hemos concluido que lo que ha pasado en estos 22 años es una catástrofe y creemos que nosotros tenemos una mejor manera de hacer las cosas. Y por cierto, eso no es puro, hago un paréntesis, eso no es puro dicho. Nosotros tenemos que entender que si uno asume una responsabilidad de gobierno, uno no es que lo va a hacer mejor porque uno es uno y es guapo y es bonito y es chévere y porque mis amigos me dicen que soy pana y mis amigos me dicen que yo tengo que ser alcalde, sino que uno realmente tiene que introducir cambios reales. Entonces, por eso la importancia de esto, porque hay que entender, asumir, comprender a fondo las gigantescas complejidades que tienen que ver que tienen que ver con el diseño
y aplicación de la política pública. Entonces, algunas consideraciones sobre el tema de política pública, sobre los temas de política pública. Este proceso de toma de decisiones es fundamental. Es decir, una vez que hay más o menos unos valores definidos, unos valores compartidos, un proyecto histórico más o menos establecido, al menos dentro del partido o dentro del grupo, bueno, y ese proceso de toma de decisiones, entonces tienen que tomar la decisión sobre cuáles son los problemas fundamentales y cuáles son las políticas públicas viables que se deben tomar. Y entonces, bueno, viene el proceso de elaboración, diseño de la política pública, que además tiene que ser factible, tiene que ser viable, tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que ser sustentable desde el punto de vista social, ecológico, financiero, etc. Esas son todas consideraciones que hay que incluir. En los años 90, así como la descentralización dio unos frutos que yo creo que todavía no hemos sabido apreciar, sobre todo porque después de los 90 vinieron estos fatídicos años en los que hemos estado metidos en una tormenta, pero lo que hizo en términos de descentralizar el país en los años 90, a partir del 89, fue muy importante, yo siempre pondero eso, pero además pasó algo interesantísimo, por supuesto a una escala mucho menor, pero en el Congreso de la República, en aquellos años se establecieron oficinas técnicas para el análisis financiero y económico de las leyes. Es decir, ya no solo el análisis jurídico, ya no solo el análisis constitucional, el diseño jurídico y constitucional de las leyes, todo lo que tiene con la técnica legislativa y todo aquello, sino una oficina que desde el punto de vista financiero y económico dijeran, ya un momentico, o sea, usted está legislando y usted dice que todos los niños menores de 6 años tienen derecho a un vaso de leche. Bueno, chévere, qué bueno, yo creo, me parece del carajo que todos los niños menores de 7 años tengan un vaso de leche, pero eso le va a costar la módica suma de $800,000 al día a la República. Se cuentan con los recursos, de qué partida van a salir, cómo se sostiene eso en el tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental, panas. Eso es tan fundamental como la intención misma en el diseño de una política pública. Un tema que también es importante dentro de este tema de las políticas públicas es el tema de la capacidad, es decir, hay unos temas económicos y financieros, pero después está la capacidad que tiene el Estado o el gobierno que está administrando el Estado en un cierto momento, la capacidad que tiene de implementar una cierta política pública o no. Y eso también es fundamental. Es decir, vamos a repartir un vaso de leche al día. Ok. En el campo venezolano, ¿tenemos la capacidad de producir esa leche? ¿Sí o no? Ok. Eso probablemente e idealmente tiene que ver con el sector privado. Pero entonces, ¿tenemos la capacidad de comprar desde el Estado ahora la leche necesaria de forma transparente? ¿Tenemos la capacidad de almacenarlo, de distribuirlo, de hacer los análisis bacteriológicos y sanitarios necesarios para que esa leche que se está dando a esos chamos sea la que debe ser? Y eso tiene que ver con el siguiente punto, se están haciendo las mediciones de impacto adecuadas para ver si el programa del vaso de leche diario realmente está teniendo el impacto que se buscó que se tuviera. Existen los mecanismos en el Estado para verificar la transparencia en la implementación del programa. No están saliendo, estamos seguros de que no están saliendo 30,000 litros de leche al día por una trocha vía Brasil para venderla en Brasil.
y que se enriquezcan unos cuantos oficiales de la Fuerza Armada y unos cuantos funcionarios del viceministerio de tal. ¿Tenemos la capacidad para controlar eso? No tenemos la capacidad para controlar eso. Es fundamental el estudio serio, y estas cuatro cosas que están aquí en esta lámina son un mundo en sí mismas acerca de, bueno, la necesidad que existe de verificar, saber medir, saber ponderar y en todo y fruto de eso mejorar las capacidades de actuación del Estado del gobierno y del Estado. Y entonces la medición de impacto. Yo que he trabajado en alcaldías, trabajé en la alcaldía de Chacao, aquí en el estado Miranda, y también en la alcaldía de Sucre, Petare. Veo que muchas veces, no hoy, no en la gestión en la que estuvo Primero Justicia, la gestión de Carlos Ocariz, no solo en esa gestión, sino también antes, en la gestión de Enrique Mendoza, se implementan políticas y no se mide su impacto. Es decir, por ejemplo, vamos a rezonificar una porción del municipio, porque tenemos la hipótesis de que esa rezonificación va a mejorar el valor de la propiedad de la gente, va a mejorar la calidad de vida por los servicios que están previstos, va a disminuir el tráfico porque estamos implementando una zonificación mixta que permite usos residenciales y comerciales en unas áreas muy próximas, por lo tanto la gente puede caminar más, tiene más cerca las cosas, y además esa zonificación va a prever unas aceras anchas y sombreadas, con buena arborización para que la gente camine cómodamente, etcétera, etcétera. Bueno, 20 años después alguien mide eso. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide? El municipio tuvo entonces que meter aguas blancas y aguas negras y electricidad y alumbrado y plantar árboles y etcétera, etcétera. ¿Esa inversión tuvo los efectos que se querían? O algo más sencillo y mundano y pedestre, el alcalde Perico de los Palotes va a regalar 5.000 tanques. Maravilla, 5.000 tanques de agua. Ok, eso tuvo el impacto que se quería. Esos 5.000 tanques están resolviendo algo. ¿Cómo es el consumo de agua 8 meses después, 6 meses después, un año después, año y medio después en el municipio? Medir el impacto de lo que se está haciendo. De diseñar, priorizar el problema, diseñar de manera correcta la política que se quiere implementar, implementarla y tener la capacidad para su implementación, y luego medir para perfeccionar la futura toma de decisiones y la futura asignación de valores. Prever estos aspectos técnicos, prever estos aspectos metodológicos, prever estos aspectos de los que les he hablado, hacen que podamos tener política pública de impacto. Y como dice el danés Bjørn Lomborg, wishful thinking is not sound public policy. Que es wishful thinking en español es como pensamiento, como pensar cosas ideales y muy chéveres, y que suenan muy bonitas, no significa hacer política pública concreta que realmente tenga impacto. Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí, ya que son las 11, para entonces más bien ahora escucharlos y discutir y escuchar sus preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por tu increíble explicación y ponencia. Bueno, algunas preguntas me las han hecho llegar por WhatsApp y otras preguntas están por acá. Igual les recuerdo a todos los muchachos que pueden levantar la mano
y interactuar directamente o seguir preguntando por el chat. Ajá, pero aquí hay una pregunta y nos dicen, ¿cuál crees tú que haya sido la mejor política pública implementada en Venezuela en los últimos 15 años? No, pero es muy difícil esa pregunta. Sí, está complicada. En los últimos 15 años, Ujú. eh, a ver, esto es una pregunta que yo me he hecho bastante, la verdad, porque yo soy un convencido de que si bien eh, el régimen hoy en día está sostenido sobre una lógica criminal y no tiene vocación democrática, más allá de eso, yo soy un convencido de que con la base del chavismo hay que conversar y además habrá que entenderse en la reconstrucción. Es decir, no podemos, la Venezuela del futuro no puede entonces gobernar solo para unos y no para otros, gobernar para todos y con todos. Y en ese sentido, hago esa pequeña reflexión para decir que entonces me he preguntado mucho, bueno, ¿qué cosa podría ponderarse de estos últimos, ya, 15 es la pregunta, pero bueno, de estos 22 años? ¿Qué política pública ha funcionado? Y la verdad, eh, me ha costado muchísimo definir una política pública que se haya implementado en estos años a nivel nacional que tenga impacto positivo hoy en día. Eh, y estoy metiendo ahí la misión Barrio Adentro y estoy metiendo ahí los esfuerzos educativos, bueno, no educativos, sino ¿cómo se llama eso? De enseñar a leer y escribir, eso tiene un nombre, de alfabetización que hubo en los primeros años. Estoy incluyendo ahí la política petrolera, la política energética, la infraestructura ha sido un desastre. Se gastaron 9.000 millones de dólares en sistemas de agua. Hoy el país no tiene agua y reconstruir todo el sistema de agua costaría 12.000 millones de dólares. Entonces, reconstruirlo todo cuesta 12.000 y estos tipos ya se embolsillaron 9.000 en sistemas de agua. Ahora que yo también, al mismo tiempo, bueno, yo digo, como en los años 90 se construyó el sistema, se fortaleció el Estado Federal descentralizado y eso quedó plasmado en la Constitución del 99, afortunadamente. Entonces yo creo que la verdad es que el país hoy no está peor por el hecho de que quedó algo de la descentralización. Y entonces, bueno, yo creo que hay que buscar qué pasó en estados y municipios a lo largo de estos últimos 20 años o 15 años, como dice la pregunta, y bueno, probablemente hay cosas que se hayan hecho bien, las políticas públicas que se hayan implementado de manera interesante. Bueno, por ejemplo, yo puedo mencionar el, el sistema de educación del Estado Miranda en el gobierno de Enrique Capriles, que lo llevaba el profesor, coño, se me fue el nombre. Bueno, antes se me va a venir, pero fue un programa muy bien pensado, con evaluación de profesores, con concursos para los contratos de los profesores, que mejoró la educación, que mejoró la posibilidad de que los muchachos comieran en las escuelas y hubiese entonces almuerzo en todas las escuelas del Estado. Pero como esa, muchas políticas. La política cultural de Emilio Graterón en Chacao durante sus años, probablemente muchas de las cosas que se hicieron en Barquisimeto o muchas de las cosas que hizo Copey en San Cristóbal en los primeros años, creo que han sido cosas que hay que revisar. Claro, sí, la pregunta era bastante compleja, pero bueno, gracias, Pedro. Carlos Osorio nos pregunta acá, ¿cuál es el factor que incide en la efectividad de una política pública para dar respuesta a un problema ciudadano? Repíteme la disculpa. ¿Factores?
Ya voy, ya te la repito. Ajá, ¿cuál es el factor que incide en la efectividad de una política pública para dar respuesta a un problema ciudadano? Bueno, invertir la menor cantidad de recursos en solucionar el problema que se ha definido como objeto de la política y tener mayor impacto, llegar a a la mayor cantidad de gente y y ser lo más sostenible posible en el tiempo. Creo que esos son variables que hay que incluir en en esa ecuación de medir la eficiencia, y hay que medirla. Eh, eh, es, es, una, es la única manera de hacer política pública seria, de hacer política pública eh, para la gente realmente, que tenga impacto en la gente, que use bien los recursos de la gente. Acuérdense de eso. No es que llegan ahí por obra y gracia del Espíritu Santo y aparecen en la cuenta de la alcaldía o de la gobernación o del ministerio. Esa es plata de la gente. Incluso los recursos que vengan del situado constitucional y que tengan que ver con el ingreso petrolero son los recursos del petróleo, que es de todos. No son suyos ni de su partido. Y no es que le voy a asignar la moto a mi pana o le voy a asignar la oficina tal a mi pana del partido porque es chévere y guapo y se peina bien. Es la plata, los recursos, la moto y la oficina de la gente. Y eso tenemos que meternos en la cabeza. Eso tiene que estar aquí en el magín. No se nos puede salir de la cabeza. Sí, es así totalmente. Bueno, por acá Luisana nos comenta, buenísimo. Veo que la creación de políticas públicas, ya, espérate que se me movió aquí, ya, se me movió. Ahora sí, buenísimo. Veo que la creación de una política pública va más allá de querer hacer. Es realmente un análisis del problema, de los recursos y de los actores implicados. Y aprovecho esta pregunta de Luisana para hacerte una pregunta que hicieron acá y me dicen, Pedro, ¿qué opinas de la dificultad o la complejidad que conlleva hacer un mapeo de actores para elaborar una política pública? Bueno, sí, es un tema, es un tema muy complejo porque bueno, uno dice, bueno, ¿cómo, cómo verificar la validez o el interés o la, la posición de una cierta comunidad, de una cierta sociedad frente a un problema? ¿Dónde está parada esa sociedad frente a ese problema? ¿Qué elementos tengo para medir o qué elementos estoy teniendo para realmente medir la prioridad que la sociedad le está dando a, a un cierto problema y a una política? Pero se los pongo más difícil. Ustedes saben que hace poco ocurrió esto llamado el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. David Cameron, quien fue quien propuso eso se decidió mediante un referéndum en el Reino Unido. Entonces, ¿qué pasó allí? David Cameron estaba en la posición de que había que permanecer en la Unión Europea, pero él estaba tan convencido de que eso era bueno y de que los ingleses lo querían, los británicos lo querían, que él plantea el referéndum y dice, bueno, ok, vamos a hacer un referéndum. Entonces, aquí hay dos fenómenos interesantes que tienen que ver con esta pregunta. Un primer fenómeno es que quien votó para salir de la Unión Europea fue principalmente la población más vieja del Reino Unido. ¿Qué significa esto? Que esa mayoría son los que menos van a vivir los efectos de la decisión. Y los más jóvenes, mientras más jóvenes, votaron abrumadoramente a favor de quedarse no abrumadoramente, pero mayoritariamente a favor de quedarse en la Unión Europea. Es decir, aquellos a los que les quedaban 30, 40, 50 años de vida por delante, perdieron
con una decisión que tomaron los mayores. Esto es, digamos, un problema para el que no tengo solución en este momento, pero es muy interesante reflexionar al respecto. Luego pasó que los ingleses, que, digamos, que trabajaban en las industrias menos productivas del Reino Unido, son los que votaron a favor de salir. Y los que trabajaban en las industrias más productivas, que reportaban más ingresos, más empleo y más bienestar para la sociedad, votaron quedarse. Pero se los pongo más difícil aún. Yo he llegado a pensar que en decisiones como esta, es decir, decisiones que son cambios gigantescos en una sociedad, lo he pensado también con respecto al tema en Chile, hoy, y he pensado que podría haber algo así como unas decisiones o unas ciertas votaciones que se tomaran en el tiempo. Es decir, ¿queremos salir de la Unión Europea? ¿Sí o no? Ok, vamos a votar hoy y vamos a votar en 10 años, pero mientras tanto no nos salgamos. Para ver cómo evoluciona la sociedad a través del tiempo frente a un problema, porque hay un problema, como les digo, no tengo solución para esto, pero hoy, por ejemplo, hoy una mayoría circunstancial en Chile va a ser un cambio dramático, para bien o para mal, pero dramático, en la Constitución chilena. Pero si ustedes ven los debates que se dan en torno a la modificación de la Constitución en Chile, digamos, sobresimplifican los debates por el efecto de una mayoría aplastante, que fue también lo que pasó con la Constitución del 99 acá. Por ejemplo, yo escuché una entrevista en estos días de unos constituyentistas chilenos que decían, mira, el tema de los servicios públicos no lo vamos a debatir, es decir, todos van a ser públicos, ahí no hay debate posible. Y no entremos en debate sobre ese tema porque ustedes perdieron y nosotros ganamos, y somos mayoría. Y eso va a pasar, así que eso ni se debate. Yo dije, coño, qué amplitud de estos tipos. Y bueno, eso, una mayoría circunstancial puede introducir cambios dramáticos en una sociedad. Entonces es muy delicado, muy importante, bueno, poder convocar a los actores que son y pensar incluso en las generaciones por venir a la hora de tomar una decisión. Muy bien, Pedro. Adrián Maldo, no, ya va. Luisano te preguntó cuando estabas haciendo la referencia de que cómo se llama esa política de Enrique Capriles, la política de educación. Eh, bueno, No sé si tuvo un nombre como tal, como política, pero sí puedo decir que secretario, ¿cómo se llamaba el secretario de Educación? Coño, es amigo mío. Puede ser que no me acuerdo. Ya les voy a decir cómo se llamaba él, porque siguiéndolo a él y lo que él ha escrito y se entiende con mucha facilidad cómo fue esta política. Él se llama, qué pena que no me acuerdo, Juan Maragall. Juan Maragall era el secretario de Educación del Estado Miranda, en ambos gobiernos de Capriles en el Estado, y bueno, ahí hubo un trabajo muy bien hecho. Yo le hice una entrevista a él, a Maragall, y se las voy a compartir por WhatsApp. Está en mi podcast y la pueden escuchar. Ajá. buenísimo. Justamente creo que Maragall nos va a acompañar a la clase final del Ah, programa. qué maravilla. Estoy casi segura de No le eso. digan que me olvidé su nombre. Ah, claro, por supuesto que no. Mira, por acá Adrián Maldonado te pregunta, bajo tu perspectiva, ¿cuáles políticas públicas son importantes y más urgentes? Ya, espérate. ¿Cuáles son las políticas públicas importantes y más urgentes que permitan una recuperación de Venezuela? Sin tomar en cuenta si es del oficialismo o la oposición quien tenga las riendas del país. Bueno, aprovecho para decir algo que no dije antes.
a propósito de esta pregunta, y es que cuando uno habla del tema de políticas públicas, es como muy difícil medir dónde comienza y dónde termina el tema, ¿no? De hecho, en estos días estábamos conversando en Primera Justicia sobre la idea de darle más frondosidad, más fuselaje a una Secretaría de Políticas Públicas. Y habían propuestas de que, bueno, que la Secretaría no se llamase de Políticas Públicas, sino quizá Secretaría de Desarrollo, por ejemplo. Había otras ideas ahí, porque bueno, política pública puede ser la política económica, puede ser la política pública de salud, la política pública de educación, la política pública de fronteras, la política pública de defensa, la política pública agraria. Es decir, la política pública es, digamos, la parte, digamos, más concreta, justamente en el razonamiento, usando el razonamiento que seguí en la presentación, que cuando hay la definición de unos grandes objetivos y cuando hay una visión de lo que se quiere hacer en el largo plazo, entonces, bueno, la política pública entonces viene a ser esos segmentos más concretos y aplicables de las soluciones de Estado. Entonces, bueno, creo que hay decisiones y políticas que hay que aplicar, que habría que aplicar con más urgencia, pero que tienen que ver con temas muy diversos, ¿no? El primero bueno, no sé si el primero, pero cosas que se me ocurren en función del trabajo que hicimos en Plan País y de lo que uno ve en la realidad del país. Bueno, por supuesto que una cosa que tiene que haber es, bueno, la legalización de los partidos, el regreso de los exilados, la liberación de los presos políticos, y que haya medios de prensa libre. Eso es una primera cosa, pues. Pero además tiene que haber bueno, un sistema electoral que permita cambiar las cosas. Pero bueno, ya después, en términos de desarrollo, creo que tiene que venir una masiva desregulación de la economía, masiva, o sea, masiva. Es decir, desregular el tema de las guías de transporte, regular el tema, o disminuir las regulaciones en términos de importación, de exportación, de registro de compañías, darle más libertad al sector bancario, que haya libre convertibilidad de la moneda, que haya menos inspecciones y alcabalas de todo tipo para el comercio en el país. Tiene que haber una política urgente de devolver lo expropiado a sus dueños. O si sus dueños ya no tienen capacidad, como ha pasado en muchos casos, porque quebraron financieramente, de volver a administrar lo que les fue expropiado, bueno, hacer unas rondas de asignación, de privatización, de venta transparente de esos activos, para ponerlos a producir. Que por cierto, mucha gente dice, bueno, no, es que no deberíamos vender, por ejemplo, las centrales azucareras, el Estado no debería vender las centrales azucareras u otras empresas que tiene el Estado en sus manos en este momento, porque los vendería a precio de gallina flaca. Imagínate tú, hay que ponerlos a andar para entonces luego venderlos a un buen precio. Es que el negocio del Estado no es, o el Estado no vive de producir azúcar, ni lácteos, ni de gerenciar el hipódromo. Eso no es el Estado vive de los impuestos que pagan esas empresas si están en manos privadas. Hay que ir hacia allá. Creo que hay que ir hacia una política petrolera en la que PDVSA pueda seguir siendo una empresa pública, pero entonces hay que permitir la competencia privada y que entren grupos nacionales y extranjeros a competir en el negocio petrolero, en la exploración, en la producción, en el transporte, en la refinación, en las industrias aguas abajo del sector petrolero. Creo que hay que ir hacia un programa de subsidios o quizás por ejemplo, creo que es una alternativa a evaluar de ingreso general por renglones para la población, para que el shock del aumento de precios pueda ser aguantado
por los sectores populares, pero que los sectores populares tengan libertad de comprar, gastar, invertir en lo que quieran, que no, a nadie le tiene por qué llegar una caja en la que yo decido qué es lo que lleva la caja y además hago un guiso con la caja y hago un guiso con unos empresarios en México. Sino que, o sea, usted tiene $30 mensuales, tiene $40, tiene $50 mensuales, o usted tiene 5 hijos, entonces va a tener $70 mensuales y usted lo gasta en lo que usted quiera. Y usted es responsable de esa vaina, carajo. Creo que tiene que haber una política en coordinación con los multilaterales y hay recursos y voluntad para eso, para el tema de salud, el tema educativo, para poder levantar el sistema educativo que está absolutamente en el piso, el sistema de salud, y poder entonces ponerlo a andar en el tiempo con sistemas mixtos de públicos y privados. Creo que podríamos a mí siempre me ha gustado mucho la idea de una política de vouchers, sobre todo para la educación, sobre todo para la salud. Es decir, ok, la educación puede que no sea gratuita, pero usted tiene un voucher, usted tiene un hijo, tiene 2 hijos, o aquí tiene un voucher, o tiene 2 vouchers. ¿Cuánto cuesta la educación en el mejor colegio de Caracas, o el mejor colegio de Valencia? Cuesta $100 mensuales. Bueno, aquí tiene $100 mensuales, usted vaya y ponga a su hijo donde usted decida ponerlo. Y que las escuelas entonces empiezan a competir, y los sistemas de salud empiezan a competir, o sea, subsidiar a la demanda y no la oferta. Porque no sé si ustedes saben que, por ejemplo, y esto clama al cielo, coño, que por muchos años un estudiante de la Universidad Central le costaba más al Estado venezolano de lo que costaba un estudiante de la Universidad Metropolitana a la administración de la Universidad Metropolitana. No, pero es que imagínate mantener el estadio universitario y mantener... No hay excusa para que eso sea así. Es decir, hay que meterle competencia a todo lo que se pueda meter en el país. Todo lo que se pueda. Estoy diciendo que hay que privatizar todo y a los coñazos. Pero tiene que haber la forma de que haya... y que creo que es explorar una cantidad de esquemas de participación público-privada en los distintos aspectos de la vida nacional. Y por último, diría que tenemos urgentemente como sociedad que entender a fondo, reinterpretar, valorar, saber valorar y respetar el espacio que las Fuerzas Armadas tienen en la sociedad. Todos, desde los más jóvenes, desde los más pobres, hasta los mayores, hasta los que tienen más responsabilidades en la sociedad, tenemos que reconcebir nuestra visión del tema defensa y del tema Fuerzas Armadas y entender la importancia que eso tiene para la sociedad. Es decir, es algo fundamental para el funcionamiento de la sociedad que le metamos seriedad, que nos involucremos, que participemos, que haya una política de seguridad y defensa que realmente proteja la soberanía de la nación, que hoy en día está en entredicho, con extensas partes del territorio nacional entregadas a la guerrilla, al narcotráfico, a las megabandas y al crimen organizado. Eso tiene que ser una política urgente y en la que creo yo habrá que traer quizás generales, coroneles retirados, y eso es tan complejo como urgente e importante. Es así. Bueno, Pedro, por acá tenemos otras preguntas. Daini Pacheco nos dice, tomando el ejemplo de las elecciones en Beltrix, ¿De cree las que elecciones? tomando el ejemplo de las elecciones en el Brexit. Ajá, el Brexit, ok. Cree que para las futuras políticas públicas se deben considerar más a las generaciones futuras que a las actuales. Bueno, siempre. Es decir,
Y siempre hay una frase que dice que un buen político no es el que piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y eso creo que tiene que estar ahí en la ecuación. Por ejemplo, vuelvo a hacer un ejemplo con el municipio de Sucre, que es un micro ejemplo versus los problemas nacionales, pero en el municipio de Sucre era el distrito Sucre. El distrito Sucre incluía el municipio Baruta, el municipio Chacao, el municipio El Hatillo y el municipio Sucre. En Caracas había solo dos municipios, el distrito federal y el distrito Sucre. Luego el distrito Sucre se partió en municipio El Hatillo, municipio Baruta, municipio Chacao y quedó el municipio Sucre. Pero el municipio Sucre quedó asumiendo todos los jubilados y pensionados del viejo distrito Sucre. Es decir, la administración del municipio de Baruta quedó fresquita y la administración del municipio Sucre quedó con todas las cargas del viejo distrito. Hoy, los vecinos del municipio Sucre cargamos con la responsabilidad de probablemente 4, 5, 6 mil jubilados y pensionados, que creo debían haberse distribuido entre los 5 municipios que resultaron, 4 municipios que resultaron. Ahí alguien no pensó en las generaciones futuras, porque además eso iba a tener un impacto creciente en el bolsillo de los contribuyentes del municipio. Entonces, yo creo que hay siempre que ver el impacto. Bueno, que además, ojo, no estoy pidiéndole nada descabellado, muchachos. Le estoy pidiendo que piensen en sus hijos y en sus nietos. Yo quiero un mejor país para mi hijo y para mis nietos. Es decir, no es que les estoy pidiendo que es un desprendimiento heroico. Estoy pidiendo que piensen en el país de sus nietos. Entonces, claro que hay que pensar en el impacto que cualquier decisión va a tener en el futuro y en los compromisos que asume un país. Y bueno, y esto no es un problema solo en Venezuela. Por ejemplo, la deuda pública de los Estados Unidos comienza a ser un asunto muy preocupante a nivel global. Si el tamaño de la deuda pública en los Estados Unidos. Y eso compromete a las generaciones futuras de los Estados Unidos, pero además nos meten un berenjenal a todos, porque si el dólar se cae, ahí cobra todo el mundo. Totalmente, es así. Bueno, por acá nos pregunta Jesús Solórzano, ¿en qué medida es adecuada la participación privada en los proyectos de políticas públicas? Mira, yo creo que ahí no podemos ser dogmáticos. Yo, que soy una persona pro mercado, creo que hay circunstancias, momentos, políticas, problemas que deben ser atendidos por el Estado. Pero además creo que existe un continuum, una línea entre lo público y lo privado que debemos poder recorrer sin dogmatismos. Es decir, la participación público-privada tiene muchas fórmulas. Por ejemplo, pero muchísimas. Entonces uno puede decir, bueno, mira, como sector privado, yo construyo una carretera, pero la administra el Estado, o viceversa, porque la inversión es muy grande para que la asuma un privado, pero el mantenimiento lo puede asumir un privado. Entonces hay fórmulas. ¿Quién pone el capital? ¿Quién pone la responsabilidad? ¿En qué partes? ¿O en qué porcentajes? Hay participación pública y privada en ciertos sectores. Luego yo creo que hay que ser muy serios y muy amplios en esta cuestión, por ejemplo, de la soberanía
tomemos el ejemplo de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Hay muchísimos países en el mundo que no producen absolutamente ningún alimento o muy pocos. Y producen cosas muchísimo más valiosas y muchísimo más estratégicas para su economía. Por ejemplo, en Panamá se produce muy poco, muy poco en términos de alimentos. Pero es un hub de servicios, un hub bancario y un hub financiero. ¿Qué es más valioso? ¿Tener un hub financiero y unos buenos bancos o unos buenos sembradíos de papa? Alguien podría decirme las dos cosas. Bueno, ok, pero en Panamá no se da la papa, imagínate tú, qué problema. Ni hay condiciones para que las vacas den 40 litros de leche como la den la Pampa Argentina. ¿Cómo hacemos? Entonces, creo que digo esto porque muchas veces el Estado se mete a subsidiar industrias que no son competitivas en nombre de una cierta soberanía. Bueno, imagínate cómo no vamos a tener leche. Bueno, tengamos la que podamos producir eficientemente y el resto la traemos. Pero resulta que producimos unos tremendos aguacates y unos tremendos cocos y unas tremendas lechosas. Exportemos esa vaina. Entonces, seamos competitivos en lo que podemos ser y descarguemos al Estado de las cosas en las que no somos competitivos. Entonces, yo creo que hay que, sin dogmatismo, ver qué es más eficiente frente a cada problema. En el municipio Sucre del estado Miranda puede haber hospitales y competencia entre hospitales y por lo tanto podemos pensar en un sistema de vouchers. Sí, porque además hay varios hospitales públicos y privados. En Santa Filomena, Estado Táchira, puede haber un sistema de vouchers y competitividad entre las instalaciones de salud. No, porque probablemente y con suerte hay una instalación de salud en Santa Filomena. Entonces, probablemente tiene que ser el Estado el que la provea y entonces, bueno, en vez de tener 853 hospitales tipo 4, tengamos 300 y mantengámoslo bien y metamos recursos en la supervisión y en la contraloría de esos hospitales. Y no en 835. Entonces yo creo que no hay que ser dogmáticos, pero y buscar las fórmulas que funcionen. Pero pero bueno, la historia de los últimos 200 años nos muestra que la libertad económica o crecientes niveles de libertad económica han sacado a centenares de millones de personas de la pobreza. Y eso es un hecho incontrovertible, indiscutible. Es así, pero justamente ayer eh, leía un artículo donde hablaban de cómo querer o pretender producir todo es la manera más soberbia de un gobierno de saber que está improvisando. Y me dio mucha risa porque hablaban de que por lo menos en la época de Chávez, Chávez dijo que él quería producir tractores, carros y acá en Venezuela producir un tractor tardaba como algo así, era cercano a 4 o 5 semanas, mientras que en China y otros países asiáticos producir un tractor es en 2 días, una cosa así. Entonces, bueno, y sacando los costos de traerlo y todo, salía hasta más económico. Pero bueno, Claro, nos que quedan dos además, preguntas. Ajá. además uno tiene que pensar en términos de economías de escala, en términos de encadenamientos, en términos de hubs. Es decir, Perú y Lima, en concreto, dijo, vamos a hacer un hub gastronómico. ¿Qué significa un hub gastronómico? Bueno, tenemos tremendos restaurantes, tenemos tremendas escuelas de chef, tenemos tremendos mercados de productos. Vamos a promover el cultivo y la cría de animales y especies necesarias para que se enriquezca la gastronomía. Vamos a legislar en torno a la pesca para que la pesca sea sustentable y sostenible en el tiempo y los especímenes con los que hacemos la gastronomía sean los mejores. Entonces se hizo un hub de gastronomía en Lima. Sí, entonces hay muchas cosas encadenadas, por eso digo encadenamientos. Unas cosas benefician a otras y se genera un círculo virtuoso.
Y a mí, por ejemplo, es muy chévere e ilusiona mucho, motiva mucho cuando uno va al aeropuerto de Lima y uno ve no joda, el chocolate peruano empacado así, una belleza en un stand que uno pareciera que estuviese comprando un producto de Carolina Herrera y está comprando un chocolate peruano, pero porque le metieron seriedad, diseño, con competitividad, están apuntando al primer mundo, a los mercados, etc. ¿Lima tiene un hub de microchips? No. ¿Que puede tenerlo? Sí, pero eso no es una decisión de un gobernante decir, vamos a hacer la potencia en microchips. O bueno, sí, puede ser una decisión, pero entienda que esa decisión lo va a tomar 30 años. Porque si usted quiere hacer un hub tecnológico, entonces tiene que traer las universidades y a los profesores que saben de esa cuestión y tiene que atraer empresas que sean competitivas en esa área, tiene que formar el talento humano necesario para eso. ¿Cuenta usted con la materia prima necesaria o es competitivo en la programación como para traer el hardware necesario? Es decir, esas son las preguntas que hay que hacerse para ver entonces, bueno, ¿en qué cosas podemos ser competitivos en Venezuela? ¿En qué industrias? ¿En qué servicios podemos ser competitivos? ¿Para qué tenemos talento? ¿Para qué no? ¿Para qué son nuestras tierras y para qué no? Esas son preguntas que hay que hacerse. Claro, es así, totalmente. Bueno, como te dije, nos quedan dos preguntas, pero antes tengo un comentario aquí de Carlos Osorio que nos pone esa pregunta que hice respecto al factor que incide en la efectividad. La hago porque muchas veces la creación de una política pública requiere del establecimiento de una burocracia a largo plazo que deviene en un gasto público prolongado que resulta insostenible. Entonces, no sé si le quieres comentar algo de Claro, eso. no, no, sí. Ese es el tipo de cosas que hay que prever. Claro. Bueno, Pedro, Vamos a abrir 20 escuelas en el estado Yaracuy, 20 nuevas escuelas. Entonces, bueno, ese titular a mí me generaría varias preguntas. Bueno, ¿conviene construir 20 nuevas escuelas o mejor recuperamos 10 y construimos 10? ¿De dónde va a salir personal para esas 20 escuelas nuevas? ¿Quién va a darle mantenimiento a los pupitres en los próximos 25 años? En los próximos 5 por lo menos. Las computadoras, ¿no? Compramos unas Asus VivoBook de última generación que costaron $1000 cada una. Ok, ¿dónde están los técnicos que la van a mantener? Esas son las preguntas que hay que poder responder, que es serio responder. es así. Bueno, Pedro, la pregunta que tenemos por acá antes de la última es ¿qué país de América Latina tomas como referencia en el tema de políticas públicas? Y aquí esta compañera nos da el ejemplo de la aplicación de políticas públicas de educación en Medellín. Entonces, bueno, no, para que des un cuál país ves, país ahora, sí, cuál país No, ves como referencia en América Latina. no, creo que hay referencias en temas. Es decir, creo que dependiendo del área de la que hablemos, hay países que han tenido un desempeño interesante en los últimos años, en las últimas décadas. Por ejemplo, las políticas municipales en Colombia y en Brasil son muy interesantes y hay que observarlas. Chile ha implementado políticas económicas en los últimos 30 años que los llevaron a tener los mejores niveles de vida del continente, a pesar de la desigualdad. Eh, Creo que, por ejemplo, Panamá ha podido mantener un crecimiento promedio de 4 o 5% interanual en los últimos 15 años, que es un récord regional probablemente imbatible. Bueno, porque ha tenido una cierta política económica estable, porque ha permitido la participación de los privados, porque Panamá diseñó una política eh, que se resume en un eslogan que es, si no me equivoco, la gran conexión.
que alude al Canal de Panamá, pero el Canal de Panamá ha generado en torno a sí mismo una cuestión, o sea, un hub financiero, un hub de servicios, un hub de servicios para el comercio. Ha creado los dos más grandes puertos de Latinoamérica, que es el puerto de Colón y el puerto de Balboa, que son enormes puertos con enormes capacidades para el manejo logístico de containers y de carga en general. Crearon la cadena de frío, que son dos grandes congeladores en los dos extremos del canal, que permiten mantener productos congelados. Crearon atrajeron un hub el programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que funciona desde Panamá, y entonces aprovecha las ventajas logísticas y de transporte de Panamá para desde ahí distribuir. Entonces, la gran conexión es como el eslogan, y convirtieron eso como en una vez más, una visión que se traduce en una visión de largo plazo que se traduce en resultados en la ejecución de política pública concreta. Pero bueno, creo que hay que verlo como por áreas, ¿no? Como por temas. Bueno, lo que hizo Macri en varios aspectos, creo que es muy interesante, pero bueno, más allá de un gobierno, creo que es interesante ver como los comportamientos en el largo plazo de varios países. La estabilidad democrática que hay en Costa Rica, a pesar de que sigue siendo un país modesto y pequeño. La política de apertura económica, de apertura comercial de Uruguay, para venderle leche y queso y carne a todo el mundo y convertirse en un granerito para el mundo. Si yo pongo un video aquí, ¿hay manera de que ustedes lo vean? Sí, pero sí se puede. Comparte la pantalla y sí se ve. Pero ustedes están viendo lo que yo estoy buscando ahorita. No, dejaste de compartir. Vuelve a compartir. Ajá. Déjame buscar aquí para que ustedes vean. Panamá, que es un país pequeño, que es un país sencillo, que tiene, creo que son 4 millones de habitantes, lo que tiene. Hola, hijito. Ya, denme un segundo que aquí llegó mi hijo. Hola, chiquitín. Mira, saluda. Y hola. Hola. Panamá dijo, mira, vamos a convertir a la gran conexión en nuestra visión, y en torno a eso construimos la cadena de frío, construimos la Universidad Marítima, etcétera, etcétera. Ya les voy a compartir el video, que es uno de varios videos que hablan de esto y que son ejemplos de una gran política pública, una gran visión que se transforma en políticas públicas concretas. Ojo, Panamá sigue siendo un país subdesarrollado, atrasado en muchos aspectos, con una educación muy deficiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, son con los que tenemos que medirnos, no nos tenemos que medir con Dinamarca para no frustrarnos, ¿no? Ajá, ¿ven la pantalla de YouTube? Sí, pero. Y escuchan. ¿Están escuchando? Sí, se escucha un poquito bajito, pero sí se escucha. Ok, ya voy de nuevo le pongo desde el principio. Imagina. Detener el agua, cambiar el horizonte, mover dimensiones que tapan el sol. Crear lo que no existe. Transformar el mapa del mundo y hacerlo sin dudar ni detenerte un segundo.
Imagina que lo hizo tu país. No lo tienes que imaginar más. La gran conexión. Y esto apenas comienza. Se ven ahí, eso es como una gran visión que se transforma en políticas públicas concretas, que es lo que dicen, y esto apenas comienza, porque es todo lo que, digamos, se desprende, los distintos proyectos o políticas públicas que se desprenden de una visión general de lo que quieren hacer como nación, digamos. Buenísimo, buenísimo en verdad. Pedro, si quieres el link de ese video, me lo pasas para yo ponérselos a ellos en el comunicado que van a recibir el lunes de la clase, Chévere. con la evaluación de la clase y todo. Entonces, bueno, Pedro, ya estamos llegando al fin de nuestra clase, del día de hoy, de nuestra sesión de políticas públicas. Sin embargo, hay una última pregunta que en verdad es como la recopilación de dos preguntas que hicieron, que eran muy, muy parecidas. Y la pregunta es que si tú consideras que la participación y la opinión ciudadana es un elemento importante dentro de la creación, ejecución y planificación de las políticas públicas. Y aprovecho esta pregunta final para que le des un mensaje a todos los jóvenes ciudadanos que nos acompañaron el día de hoy en la sesión. Bueno, gracias a todos por conectarse. Yo creo que sí es fundamental ese tema. Creo que lo que hay que tener como la gran alerta que hay que tener es que no es viable un sistema, digamos, digamos, ¿cómo se llama eso? Bueno, que esté constantemente consultando todo. Eso tiene una palabra que, por ejemplo, en Suiza hay muchísima participación de la gente en torno a muchísimos temas. Y se vota electrónicamente, y se vota por correo, y hay confiabilidad en torno a ese sistema. Pero, digamos, eso no es posible siempre. Entonces, bueno, creo que mecanismos como el presupuesto ciudadano, en el que una parte del presupuesto lo deciden los ciudadanos en los municipios, en los estados, es una fórmula inteligente. Creo que además es la única manera de garantizar piso político para las decisiones. Es decir, si uno no consulta, escucha, entiende lo que está pensando la población, pierde piso político, sobre todo si estamos hablando de una democracia. Estamos hablando de un autoritarismo, bueno, toman las decisiones como quieren, pero eso da piso político, legitimidad a las decisiones. Y bueno, nada, yo no les agradezco, más bien los felicito por estar aquí pensando en política, en servicio, en el futuro del país, formándose para servir. La vocación hay que cultivarla, es una responsabilidad que tenemos para ser mejores servidores. Cuando estuve expuesto al tema del Plan País, que yo siempre pondero el hecho de que el Plan País, más que uno de los resultados más importantes que pudo tener, es el hecho de juntar a una cantidad de especialistas y de venezolanos dispuestos a trabajar por el país. Y cuando yo me vi enfrentado o expuesto o en relación con, en muchos casos, lo mejor de lo mejor que hay en el país en muchos temas, bueno, la verdad es que yo me sentía como una hormiga, ¿no? Decía, bueno, no sé nada de nada, soy un incompetente y un analfabeta funcional. Debería dedicarme a otra cosa. Y es porque uno tiene que formarse para realmente solucionar los problemas, que son problemas técnicamente complejos siempre. Gracias a todos. Bueno, Pedro, de parte de Más Ciudadanos, muchas gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Eh, los muchachos van a darte el respectivo feedback, yo te lo voy a hacer llegar. Y nada, muchísimas gracias y que tengas feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo grande a todos. Ahí tú. Ajá. Ahora, los jóvenes ciudadanos, vamos a quedarnos acá. Déjenme ponerle pausa.